Los BRICS buscan expandirse. Esa fue una de las principales conclusiones de su cumbre número 15 que se realizó en Johannesburgo, Sudáfrica. Las 5 naciones miembro aceptaron el ingreso de 6 países adicionales. Recordemos primero que los miembros fundadores fueron Brasil, Rusia, India y China. Y en 2011 el grupo se expandió por primera vez para incluir a Sudáfrica. Ahora lo hace por una segunda ocasión, al permitir que desde el 1 de enero de 2024 también hagan parte Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía e Irán. Otras 2 características que marcaron el encuentro es que esta fue la primera vez desde la pandemia en la que se reúnen presencialmente, aunque un único líder no fue: Vladimir Putin. Esto por la acusación que tiene por parte de la Corte Penal Internacional al declararlo o acusarlo como responsable de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños de Ucrania, y por esto tiene una orden de arresto. Aún así, los BRICS tomaron una de las decisiones históricas al ampliarse, pero ¿significa esto que se fortalecerán para plantear una alternativa al orden mundial? ¿Y qué tan fuertes son las diferencias entre los países que conforman este bloque del sur global? Para discutirlo hoy en el debate está desde Buenos Aires Andrés Servín, doctor en Ciencias Políticas y analista internacional. Además, es el presidente del think tank Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. Y desde Quito está Juan Rivadeneira, economista, consultor político y magíster en gerencia política de la George Washington University. A ustedes 2, gracias por acompañarnos en el debate. Y les recuerdo a quienes nos ven y a quienes nos escuchan que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nuestra cuenta en Twitter, Instagram y Threads es @France24-ES. Y pueden dejar todas sus opiniones sobre este debate con el hashtag #ElDebateF24. También recibo sus comentarios en mi cuenta de Twitter, @MariaClaguirre. Pueden ver este y todos nuestros debates en nuestro canal de YouTube o escucharlos mientras hacen otras actividades a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Andrés Servín, primero le doy la bienvenida a usted. Gracias por acompañarnos en el debate. Y la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué significa esta cumbre de los BRICS? ¿Qué tan fuertes salen? Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Como siempre, un placer estar en el debate. Este es yo diría, un giro copernicano en el sistema internacional muy importante, porque después de un periodo de letargo reforzado por la pandemia, vemos una revitalización de un grupo que propone alternativas a los mecanismos de gobernanza financiera global y además una serie de planteamientos en torno a la reforma del sistema internacional, de los mecanismos del sistema internacional. Por lo tanto, creo que es como un punto de inflexión a tomar en cuenta. La ampliación fortalece el grupo, pero me imagino sobre esto vamos a hablar un poco más adelante, pero además hay otros temas muy relevantes, particularmente la posibilidad de utilizar monedas locales para el intercambio, que marcan una gran diferencia en cuanto a el inicio de un proceso de desdolarización de las relaciones comerciales y eventualmente las reservas de los miembros del grupo. Y en efecto, cada uno de estos aspectos los vamos a analizar a profundidad durante la siguiente media hora. Le quiero dar antes la bienvenida a Juan Rivadeneira. Gracias por acompañarnos aquí en el debate. ¿Usted coincide con Andrés en que este es un giro copernicano en la geopolítica? Bien, gracias María Clara. Encantado de saludar también con Andrés. Y lo primero, creo que el gran titular de esta cumbre es el proceso de expansión. Ahora, eso también, si bien abre un nuevo momento o esta suerte de punto de inflexión, también crea los problemas de seguir sumando miembros a un solo grupo. La heterogeneidad con la que también tendrán que operar desde enero del año 24, cuando se sumen los países que usted, María Clara, ya anotó al inicio de esta entrevista, me da la impresión de que también crea un desafío para precisamente la dinámica interna del grupo, que si bien busca expandir esta suerte de desafío al G7 y a las organizaciones de Occidente, también tendrán que convivir internamente pues con países como Brasil o como India, quienes también desean tener una profundización de sus relaciones con Estados Unidos y pensarán 2 veces cómo este grupo puede acercarles o alejarles para precisamente desarrollar esa relación.
Usted al principio de su respuesta estaba hablando de los riesgos de sumarse a un solo grupo y al respecto la declaración de Johannesburgo, que fue la que salió de esta cumbre, defiende lo que ellos denominan en el multilateralismo inclusivo. Juan, para usted, ¿qué significa esto y lo están logrando los BRICS? Me da la impresión de que el multilateralismo en muchos casos en el mundo, sí, ha sido bastante declarativo y en muchas ocasiones ha sido incluso, pues, un sueño que no ha logrado, pues, terminar de cuajar. Creo que hay que ser críticos también, porque tal vez, pues, es un sueño que desean llegar los países que se encuentra a veces limitado por los propios intereses de los países. ¿Sí? El multilateralismo, que en su momento se llamó también en América Latina, recuerden ustedes, cuando se creó UNASUR, cuando se creó el Banco del Sur, pues también dio cuenta de que pues para la fotografía el multilateralismo, sí, es muy bien declarado, pero ya al momento de tomar decisiones, creo que enfrenta un desafío muy grande que son los intereses particulares de los países. Y luego vamos a analizar esos intereses que en el caso de los BRICS muchas veces son contrapuestos, al menos en algunos puntos. Andrés, regreso con usted. ¿Usted está de acuerdo en que este multilateralismo inclusivo es solo un saludo a la bandera o realmente los BRICS están haciendo una especie de nuevo orden mundial al respecto? Pero lo primero que hay que señalar es que hay una diferencia entre lo que es la concepción del multilateralismo, así como se ha venido desarrollando en el sistema internacional a través de toda una serie de mecanismos e instituciones, y es un multilateralismo formal que normalmente pasa a ser eso, como decía Juan, y lo saludo de paso, pasa a ser declarativo. Lo que pasa es que estamos frente a un nuevo fenómeno, que es la aparición de los foros multilaterales informales, donde quizás no hay una estructura establecida muy claramente, pero se reúne un grupo de países para desarrollar formas de cooperación y también para desarrollar algún tipo de políticas que responda al conjunto de los miembros de ese grupo. Desde esa perspectiva, desde luego, el multilateralismo puede ser inclusivo. Ahora, yo concuerdo también con la observación de Juan al principio. Es muy difícil ampliar el grupo y mantener una regla de oro que mantiene un foro multilateral informal, que es que todo se decide por consenso y la posibilidad de tomar decisiones por consenso, la verdad que se complejiza bastante. Aunque pareciera que por lo menos hasta ahora sí hubo un cierto consenso para establecer cuáles son los criterios para el ingreso de nuevos miembros en el grupo BRICS. Claro, y ese fue el consenso que marcó esta cumbre, pero aterricemos estos términos a una realidad política más cercana. ¿Pueden los BRICS hacerle un contrapeso al G7 que reúne a las 7 naciones más ricas del mundo, Andrés? Hay dos percepciones distintas y hay que matizarlas dentro del mismo BRICS. Hay quienes piensan los BRICS como realmente un contrapeso al G7, hay otros que declaran que no es un contrapeso al G7, sino fundamentalmente un foro para promover los intereses más que nada de las economías emergentes o muchas veces declarativamente se dice del sur global. Eh, y la otra posición, desde luego, es mucho más drástica en el sentido de un cuestionamiento a los mecanismos de gobernanza financiera, particularmente global, y al G7 en particular, por considerar que es un club exclusivo de economías altamente industrializadas y que promueven sus propios intereses a costa de los intereses del sur global. Y quiero volver sobre una palabra que usted dijo y que es clave para poder entender este debate y son economías emergentes, que es, digamos, el factor común que comparten los países que hacen parte de los BRICS. Juan, sin embargo, allí hay una economía que no es tan emergente, que es la segunda economía más grande del mundo, y estoy hablando de China, que es el primer exportador y el segundo importador más grande del planeta, según los según los datos del Banco Mundial. En ese sentido, se puede hablar de una dependencia del resto de los países de los BRICS de China. A ver, quizá sí hay un centro de gravitación en los BRICS que termina siendo China, precisamente por las razones que usted, María Clara, anota. Siempre, pues, en los grupos tiende a haber un centro de gravitación. Creo que en el G7 igual pasa dinámica parecida, pero en el caso de los BRICS, China termina siendo una especie de centro de gravedad. Ahora, China promovía
también pues el ingreso de nuevos participantes a este bloque, y creo que por ahí más bien hay una victoria de China al sumar nuevos países, y también pues llevando la línea también que Andrés comentaba, las organizaciones internacionales, en especial las financieras, y a su pregunta de esta suerte de desafío a Occidente, también tendrá que ver mucho con la institucionalización real de este tipo de instituciones, como por ejemplo el Banco de Desarrollo, que pues hace este anuncio de que finalmente con la nueva incorporación tendrá mayor capacidad de financiamiento, pero si regresamos a ver al Fondo Monetario y al Banco Mundial, pues también tienen ya una trayectoria de muchos años, ¿sí? Que les ha dado una curva de aprendizaje muy relevante precisamente para actuaciones de cara al financiamiento a muchos países donde están presentes. Y volvamos sobre ese centro gravitacional, como usted define a China en este bloque, porque hay un tema sobre la mesa que está impulsando concretamente Brasil, y es que se cree una moneda única, un poco para hacerle frente o hacerle competencia al dólar, y que los BRICS puedan tener una moneda con la cual puedan comerciar entre ellos. Aunque China no le dijo que no del todo, sino que sí apoya lo que el presidente Xi Jinping mencionó como la reforma del sistema financiero y monetario internacional, Rusia, India y Sudáfrica sí son más escépticos y dicen que eso no está sobre la mesa. ¿Qué tan lejos, Andrés, estamos de la creación de una moneda única? Yo creo que estamos al inicio de un proceso que podría llevar a la creación de una moneda única. Esto es algo que se viene debatiendo particularmente en el transcurso del último año, como uno de los mecanismos de los BRICS, que obviamente también reforzaría el papel del nuevo Banco de Desarrollo. Pero sí estoy de acuerdo que hay posiciones diferenciadas al respecto. Brasil ha insistido mucho sobre esto, los demás países son bastante escépticos, y yo creo que China es escéptica porque implicaría una serie de reformas que liberalicen su economía en términos de su proyección exterior, que es un proceso bastante complejo de realizar, porque tendría que flexibilizarla al máximo, de tal manera que el yuan pueda circular con toda la facilidad del caso. Entonces, yo creo que hay posiciones diferenciadas, y frente a esta posición de China, yo diría cauta, también hay un cierto escepticismo por parte de algunos de los países miembros originales del BRICS, que particularmente la India, que no están, digamos, no simpatiza mucho con la idea de un proceso de yuancentrismo dentro de los BRICS en función de la moneda china. Entonces, ahí hay posiciones diferentes, y yo creo que hay una fotografía un poco equivocada que se ha hecho de esta cumbre, de que todos están de acuerdo en todo, y en realidad hay matices claramente diferenciados entre los 5 miembros originales, y probablemente ahora se sumen los 6 miembros que se han incorporado recientemente. En particular, tenemos que tener en cuenta que se incorpora un país de gran capacidad financiera como es Arabia Saudí, y que de hecho ya tiene acuerdos de intercambio en yuanes con China. Vamos a seguir sobre ese punto que usted plantea para entender un poco los matices que aportan los 6 nuevos países que serán miembros de los BRICS. Juan, empecemos con estos grandes petroleros, Arabia Saudita y Emiratos Árabes. ¿Qué significa la entrada de ellos, sobre todo su cercanía con Irán, que también es uno de los miembros? También, pues en la escala geopolítica termina siendo un desafío también a esta suerte de eje no occidental, por decirlo de alguna forma. Me da la impresión que también le da mucho una dotación política, ¿sí? Que ya por supuesto la tenía China, pero la incorporación en especial de Irán creo que da cuenta de este tono, ¿sí? De esta suerte de pues bloque que también tiene ya no solo un volumen, sino también un sabor y un color que puede intentar desafiar a Occidente. Ahora, mi impresión es que si, como decía Andrés, estos son unos primeros pasos, incluso el hecho de pensar en una moneda común, ¿sí? Me da la impresión que tendrá que pasar sin duda una primera gran curva de construcción de confianza. ¿Sí? Si es que vemos el proceso de creación del euro, que también creo que es un camino muy largo que tuvo que emprender la Unión Europea y los países que hoy son miembros, precisamente para lograr
una única moneda común, creo que para este grupo de países con distintos tipos de intereses, con cálculos, ¿sí? No creo que son solo posiciones, son intereses. En el caso petrolero, por supuesto, de las dos naciones y la tercera que es Irán, sobre la gravitación del precio del petróleo, recordemos que pues cuando se quiere subir el precio del barril, pues uno de los grandes tiende a cerrar la llave precisamente para pues detener la oferta y crear una suerte de aumento de los precios. De manera que creo que los distintos intereses de estos nuevos jugadores, ¿sí?, van a definir si se puede construir o no al inicio algo de confianza que después llegue a derivar en hablar ya de una manera más seria de la posibilidad de tener una moneda común. Usted hablaba que estos son algunos de los primeros pasos, aunque China cada vez es más fuerte en Medio Oriente. De hecho, ya había mediado entre Arabia Saudita e Irán en marzo de este año para que los países restablecieran su diplomacia, a pesar de que Estados Unidos se ha intentado acercar y afianzar sus relaciones con Arabia Saudita. Andrés, ¿usted cuál cree que puede ser la reacción que tome sobre todo Estados Unidos y también la Unión Europea frente a estas alianzas que se están haciendo en lo que Juan llama como eje no occidental? Bueno, estaba viendo algunos videos muy recientes a raíz de la cumbre de los BRICS en los medios estadounidenses, y la reacción en general es bastante escéptica por un lado, y por otro lado en grupo de analistas que predicen que esto puede seguir avanzando y que es una evidente amenaza a la economía de Estados Unidos por el estado de la economía de Estados Unidos en este momento. Pero yo creo que ahí hay que diferenciar de nuevo las posiciones de los 5 miembros originales en el grupo. Una cosa es cuáles son las aspiraciones de China y de Rusia, que van más allá de los BRICS en términos de una proyección global de sus propias políticas exteriores y desde luego una influencia global en el marco del juego geopolítico que se está dando a nivel internacional. Y otra es la posición matizada también entre ellos, entre la India, Brasil y Sudáfrica, que más bien priorizan su interés nacional y su desarrollo nacional más que necesariamente la proyección internacional. Y por lo tanto, eventualmente se avienen a vínculos y relaciones con el mundo occidental. Esto es bastante evidente en el caso de Brasil y en el caso de la India más todavía. Y en este sentido, ¿cómo se puede entender la llegada de un país que es sancionado por Occidente, especialmente por Estados Unidos, como Irán? ¿Puede romper en las relaciones que tiene Washington con países como India, Brasil y Sudáfrica, Juan? Me parece que la diplomacia global también se ha vuelto muy pragmática. Yo creo que si bien va a crear una serie de conversaciones distintas en los distintos foros internacionales, precisamente con este matiz de contar con un país sancionado, más bien en permanente sanción, como es Irán, sí, pero creo que también a países como a Brasil y como India, lo decía al inicio, tampoco van a querer romper una relación o tener menor relación con Estados Unidos. Yo estoy seguro que el presidente Lula no querrá tener al corto plazo una merma o una dificultad de continuar con las relaciones, en especial comerciales, con Estados Unidos. Creo que el gran matiz que se ha dado a esta conversación es que buscan una promoción del comercio entre las naciones, que creo que eso es el objetivo que todos tienen y que materialmente puede ser el más cercano a promoverse, incluso porque hablan de mantener las monedas propias. De manera que yo creo que van a ser muy pragmáticos al momento de mantener sus relaciones con Estados Unidos, incluso teniendo a un país como Irán dentro del grupo de los BRICS Plus, que es lo que se ha llamado ahora, ¿no? Pero ¿usted cree que esta promoción del comercio no está mutando cada vez más a un poder geopolítico? Me parece que las consideraciones del comercio también por las necesidades nacionales de cada país, sin duda que toman en cuenta las consideraciones geopolíticas, pero hoy tienden a ser más pragmáticas en términos de potencial comercio que se pueda dar. Recordemos después del COVID lo que pasó con las propias rutas del comercio y me parece que pues ante la proximidad incluso geográfica nuevamente de Brasil, me da la impresión que su necesidad de tener una conexión directa con Estados Unidos es en lo pragmático una necesidad a la cual no van a abandonar. Y en este sentido, Andrés, si
lo que prima es el interés comercial de los miembros de los BRICS, ¿por qué aceptar entonces a Argentina, que tiene una deuda multimillonaria con el Fondo Monetario Internacional, al igual que Egipto? Bueno, esto tiene que ver más bien con los contrapesos geopolíticos que están tratando de introducir dentro de la misma organización de los BRICS. Brasil ha sido el gran promotor y ha apoyado la incorporación de Argentina porque siente que necesita otro miembro latinoamericano para equilibrar a otras regiones que están presentes en los BRICS. Y yo aquí quiero hacer un señalamiento que muchas veces se pasa por alto porque esto fue muy insistente por parte de algunos analistas rusos en su momento, que en realidad los BRICS tendrían que ampliarse no por países, sino por regiones o por bloques regionales. E inclusive planteando que Mercosur fuera uno de los miembros y una serie de organizaciones básicamente asiáticas y africanas que pudieran estar participando en los BRICS. Entonces, cuando esa ecuación cambia y se plantea la incorporación individual de los países, bueno, todos tratan de equilibrar la correlación geográfica dentro del ámbito de los BRICS. Y esto también es evidente en particular porque esta cumbre, no nos olvidemos, estaba dedicada en principio a África, y África era el gran protagonista que iba a incorporar o intentaría incorporar a través de Sudáfrica, y Sudáfrica tiene un rol regional en eso y aspira a tener un rol de liderazgo regional, iba a incorporar a más países africanos, y en ese sentido otros países miembros buscan equilibrar con la incorporación de miembros de su propia región y de socios de su propia región. No nos olvidemos que uno de los principales socios comerciales de Argentina es Brasil, y hay una relación comercial muy estrecha. Y en este sentido de correlaciones geográficas de las que usted nos habla, ¿por qué aceptan a Etiopía, que no tiene una economía tan grande como sí lo tienen los países productores de petróleo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes o Irán o incluso Egipto? Yo ahí me hago la misma pregunta. En realidad, el único país que no parece cónsono en esta nueva incorporación de los 6 miembros es Etiopía, a excepción de que lo expliquemos por lo que estaba señalando anteriormente. Es necesario incorporar miembros africanos progresivamente para mantener este equilibrio geográfico dentro de los BRICS. Ahora, desde el punto de vista geopolítico, honestamente yo no tengo mucha claridad con respecto a por qué Etiopía ha sido uno de los países africanos a incorporar. Y usted, Juan, que defiende más como la postura comercial y la importancia que le dan los BRICS, ¿por qué aceptar a Etiopía? Tiendo a pensar muy parecido a Andrés. Me da la impresión de que la incorporación de Etiopía puede bien, pues, justificarse por el hecho de sumar, pues, un país que, pues, de los varios que se podían haber incorporado de África no lo fueron considerados, pero creo que eso obedece también a justificar por el lado también de América Latina o de la zona de América, sumar a Argentina. No termino de entender si es que comercialmente termina siendo un gran jugador en estos términos, pero en el momento de crear un bloque en el cual hay más esta suerte de multidiversidad de países, quizá también pues va hacia allá esa suerte de narrativa de tener un mundo, un bloque más mundial. Hablemos ahora sí de esas diferencias dentro de los miembros base de los BRICS, porque hay una que destaca y que ustedes ya mencionaron y es la de India y China, sobre todo porque en términos comerciales tienen dos maneras de trabajar totalmente diferentes. China apuesta más que todo al principio de no intervención política en los asuntos nacionales de los países y quiere una expansión global que claramente está logrando sobre todo a través de la nueva ruta de la seda. Mientras que India es un poco más un país que juega a múltiples bandas, en palabras muy simples y quizás simplificando demasiado el escenario comercial, para quedar bien con los diferentes jugadores y ser un poco más neutral, sobre todo ante los países occidentales que no quieren invertir en China, e India se está planteando como un escenario paralelo y alternativo a esto. ¿Qué tanto riñen esos intereses nacionales de India y China dentro de los BRICS, Juan? Bien, me parece que si es que China termina siendo incluso creo que más que en la percepción, en la realidad, esta suerte de centro de gravitación del grupo, me parece que India tampoco quisiera tener un gran protagonismo, ¿sí? Y quizá puedo estar equivocado, pero me da la impresión de que estratégicamente
ganarse un gran protagonismo en en los BRICS, podría llevarle también a una distancia con Occidente, donde no le conviene pues comercialmente tener una distancia, sino también buscar un poco, como usted decía, María Clara, contentar básicamente a todo el mundo, que en buena parte hoy en la diplomacia moderna, si bien hay consideraciones geopolíticas de fondo, priman mucho los intereses comerciales y esta multiplicidad de frentes, además en un país pues que se sostiene en buena parte de su economía también a mover y a venderle al mundo. ¿Usted qué opina al respecto, Andrés? Bueno, a mí me llama mucho la atención y por eso voy a referirme después a la India, el discurso del presidente Ramaphosa cuando menciona en el discurso como un referente de los BRICS a Bandung y al movimiento de no alineados. Y yo creo que ahí hay que entender un poco la posición, a partir de ahí hay que entender un poco la posición de la India. La India tiene una interdependencia económica muy grande con China, no nos engañemos, más allá de las rivalidades geopolíticas y comerciales que puedan tener, hay una gran interdependencia. Pero a la vez la India pretende mantener una posición de no alineamiento, llamémoslo activo, como lo llaman algunos analistas en América Latina, en el sentido de llevar una línea pragmática de relación con todo el mundo, sin alinearse necesariamente con alguno de los bloques eventualmente que puedan ir surgiendo. Y yo creo que esto ha sido una posición que India ha mantenido sistemáticamente y que se revela que por un hecho, por un lado está participando en los BRICS, por otro lado hay una relación estrecha con Washington, de hecho está participando también en el esquema Quad de seguridad en el Indo-Pacífico, tiene relaciones con miembros que no son del BRICS, son más bien no necesariamente solamente los países europeos o Estados Unidos o Canadá, sino también los países del Pacífico que no se alinean eventualmente con los BRICS, como Australia y Nueva Zelanda. Y entonces, en ese sentido, la India trata de balancear su presencia en los BRICS con el sostenimiento de los vínculos con otros actores que son relevantes desde el punto de vista económico y geopolítico para la India. Ahora, no nos olvidemos un punto que es muy importante de por qué también la India está en los BRICS. El origen de los BRICS, y de eso se habla muy poco, es un grupo que se llamaba RIC y que sigue funcionando en el marco eurasiático, que es un grupo de coordinación entre Rusia, China y la India. Ese fue el triángulo estratégico que en su momento marcó el ministro de Relaciones Exteriores ruso en la década del 90, Primakov, que era el eje de la articulación de cualquier forma de contrabalance frente a la hegemonía estadounidense y occidental. Y ese triángulo, Juan, entre India, Rusia y China, ¿sigue siendo el corazón de los BRICS? ¿O un país, por ejemplo, como Brasil, sobre todo con la llegada de Luis Ignacio Lula da Silva y la presidencia del nuevo Banco de Desarrollo a cargo ya de Dilma Rousseff, que es el banco además que crean los BRICS para financiar infraestructura en los países del sur global? ¿Usted cree que la presencia de Brasil, sobre todo con estos dos personajes, cambia un poco los BRICS o sigue siendo el centro los tres países mencionados? Bien, quizás los tres países terminan siendo una suerte de comité ejecutivo, es decir, donde se pueden tomar quizá no las decisiones completas, porque tendrás que abrirlo al foro, pero me da la impresión de que este grupo es donde pues, se pueden tomar pues, unas conversaciones de avanzada en torno a la línea que emprenderá el grupo. Ahora, me parece que la acción de colocar a la expresidenta Rousseff como pues al frente del Banco de Desarrollo Nuevo, le da pues un protagonismo especial a Brasil, ¿sí? Recordemos también siempre el protagonismo que a lo largo de los últimos, no sé, 70 años se ha tenido respecto de quién preside el Fondo Monetario y quién preside el Banco Mundial. Me da la impresión de que también hay esta suerte de fuerza cuando un país tiene la presencia y en especial de una exmandataria, ¿sí? De Brasil para poder influir primero sobre ese grupo de tres y luego sobre el grupo ampliado. Volvamos a ese grupo de tres, Andrés, pero ahora con Rusia. ¿Cómo entender el papel de Rusia dentro de los BRICS, siendo altamente sancionado por Occidente por la guerra en Ucrania y además que la declaración de Johannesburgo no menciona la guerra en Ucrania, sino que simplemente
dice que está un poco oponiéndose a las guerras, en plural, sin hacer una mención específica a Ucrania. Y otro dato a tener en cuenta, y es que Rusia ejercerá la presidencia de los BRICS en 2024. ¿Qué significará todo esto, Andrés? Bueno, hay dos elementos que creo que hay que resaltar. El primero es que, y por eso la necesidad de contrabalance con la participación de otros países por parte de Brasil y de Sudáfrica, que tratan de introducir a otras naciones de su región, de alguna manera los BRICS inicialmente ha sido una especie de proyección de la dinámica euroasiática. No nos olvidemos que hay una relación muy estrecha con la Organización de Cooperación de Shanghái, con la Unión Económica Euroasiática, con toda una serie de mecanismos que son fundamentales, inclusive para establecer criterios dentro de los BRICS que muchas veces se toman de estos organismos que se han venido funcionando. Y el segundo punto, desde luego, para Rusia, los BRICS es un mecanismo de proyección global y una muestra de que no está aislada en el mundo y que consecuentemente sí puede desarrollar una política global a pesar de estar en el club de los sancionados. No todos los que están en los BRICS están en el club de los sancionados, pero hay una predominancia. Y en este sentido es muy llamativo que no haya habido ningún tipo de condena y más bien lo que se ha conversado a lo largo de estos días de reunión de los BRICS es sobre la necesidad de promover la paz entre Ucrania y Rusia. Y se han hecho críticas, algunas explícitas, otras de pasillo, sobre que el que más se resiste a que se avance en un acuerdo de paz es justamente Estados Unidos. Tanto China como Brasil han tomado iniciativas, Arabia Saudí ha hecho una segunda reunión de los países que están promoviendo la paz y ha recibido a Ucrania, que ha planteado como plan de paz sus 10 puntos fundamentales en relación a Rusia. Y sin embargo, esto también ha recibido una cierta aquiescencia por parte de Rusia porque pareciera que son los pasos necesarios para ir avanzando en empezar el diálogo y eventualmente llegar a un armisticio. Entonces, desde todo punto de vista, para Rusia, los BRICS son un instrumento fundamental de su política exterior, aquí y en el futuro. Claro, nos acercamos entonces a las conclusiones de nuestro programa. Intentaré reunir las ideas principales de las que ustedes han hablado, pero luego quiero que ustedes hagan sus conclusiones. Han defendido esta cumbre de los BRICS como el pragmatismo en las relaciones internacionales. Abrirse a quienes se tengan que abrir, sobre todo para fortalecer su comercio y aunque sí hay tintes geopolíticos, es un bloque que prioriza la economía y también muestra, sobre todo con la presencia de Rusia y la nueva presencia de Irán, que algunos países se muestran como no aislados. Juan, ¿cuál es su conclusión sobre esta cumbre? Bien, que hay una señal de una expansión importante de un grupo que creo que debe trascender la fotografía y el titular. Tiene que entregarle al mundo una gran señal de eficiencia, de efectividad y de preocupación por los problemas del mundo. Yo tiendo a pensar que al cortísimo plazo el bloque, precisamente por el tema de Rusia, tiene quizá la tarea más importante, que es demostrar su efectividad haciendo todo lo que tenga que hacer precisamente para detener, ¿sí?, la guerra que en este momento se está librando y producto de la invasión de Rusia a Ucrania. Creo que pues le quedan muy corto al mundo ese comunicado en que no tocan el tema, obviamente por un tema político. Claro. ¿Sí? Si no, Rusia no se habría sumado a esa declaración que pasa en todas las cumbres de presidentes. Lo más negociado usualmente es la declaración final. Pero dicho eso, el gran desafío es construir confianza, creo, curando esta gran herida que el mundo tiene hoy para restablecer ese tejido y después pensar en los siguientes planes que, profundizando el comercio, lleve a tener una dinámica ya de bloque, como soñar en una moneda común. Andrés, ¿y su conclusión? Mi conclusión es que este es un paso muy importante en el impulso hacia un sistema internacional multipolar. Insisto en lo de multipolar en el sentido de que habitualmente tratamos de ver todo en términos bipolares. Bueno, la disputa China-Estados Unidos va a definir lo que va a ser el próximo orden mundial. Bueno, esto muestra que hay otros actores con posiciones distintas que pueden incidir sobre un proceso de construcción de una gobernanza global con distintas características a las que se han dado hasta este momento. Y en ese sentido, yo creo que este es un primer paso muy importante que han dado los BRICS.
Andrés Servín y Juan Rivadeneira, gracias por acompañarnos aquí en el debate. Y también le agradezco a los productores de nuestro programa, Giovanni Agudelo y Laura Espinosa. A ustedes los invito a que sigan conectados con France 24.